Y esta reproducción sensible se nos exterioriza, ya que todo lo que está sucediendo en nuestro interior, en nuestros órganos, por medio de nuestro sistema nervioso, viene y se refleja a través de los montes, de las líneas, de los colores, de la temperatura, de las uñas, de nuestras manos. Quinto, en la mano se encuentran signos, marcas, colores anormales, decoloraciones que nos indican o revelan que el individuo está enfermo o sucio, infeccioso o que tiene lesiones o defectos heredados. Entonces, a través de la mano vamos a buscar esos signos, esas lagunas, esas islas, esos círculos, esas cruces, esas estrellas, ¿sí? Esas líneas. Vamos a encontrar esos puntos oscuros, rojos, claros, negros, que son los que están indicando la afección o el problema del interior del individuo. Son los signos favorables o desfavorables que pueden estar en tus manos y que a través de la ciencia de la quirología médica tú puedes conocerlos. 6. Por estos signos o marcas, colores, decoloraciones, venimos en conocimiento de la existencia de la inflamación aguda o crónica, de lesiones locales, estados destructivos de los tejidos, presencia de medicamentos, venenos, venenosos o cambios de estructura de los tejidos. Entonces, dependiendo de donde esté una marca, por decir un punto oscuro en la línea de la cabeza, una isla en la línea del estómago, una estrella en la línea del cerebro, un punto negro, puntos rojos en la línea de la vida, cruces, manchas, colores blancos, colores rojos, oscuros, temperatura, pues eso nos indica qué ocurre, qué es lo que está pasando directamente en la salud de la persona. 7. El diagnóstico por la mano nos hace saber que el organismo está sucio con desechos sintomáticos antes de las enfermedades agudas, por lo que a estas debemos considerarlas como estados inflamatorios. Debemos, debido a reacciones del organismo que busca quedarse libre de sustancias morbosas e impurezas. Entonces, los estados agudos y que incluso a veces crónico o degenerativo se marcan en las manos. Un cáncer, en muchas ocasiones lo hemos visto marcado en las manos. Epilepsia, problemas de úlceras gástricas, migrañas crónicas, problemas respiratorios, se han marcado de problemas del sistema nervioso, de deficiencias de alto nivel a nivel circulatorio y por ende a nivel del cerebro, muy marcados en las diferentes líneas y formas de las manos de las personas. Tenemos ahora el punto número 8, dice, la mano nos indica también que el organismo con sangre, linfa y tejidos sucios necesita pasar por esos estados depurativos antes de llegar a la salud o normalidad del individuo. Es una lógica que tejidos inflamados, tejidos congestionados, sangre tóxica, sucia, pues enfermedad es lo que va a traer al organismo. Entonces es importante la limpieza del cuerpo. Es importante la desintoxicación, la buena circulación, oxigenación, tomar medicamentos que actúen como desinflamatorios y a la vez eliminen los desechos tóxicos de nuestro organismo. Tenemos aquí en el punto 9, por la mano sabemos si están comprometidos los órganos vitales, estómago, intestino, hígado, riñones, pulmones, etcétera. Lo que les decía, dentro del estudio vamos a buscar la zona sexual, la zona broncopulmonar, la zona cerebral, la zona gástrica, la zona hepática, renal, para ver qué está ocurriendo, el sistema nervioso de la persona. Entonces la mano nos da una gran información sobre el estado de salud de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. 10. Los cambios de la mano nos dice si el organismo va purificándose por eliminación de las sustancias morbosas y si va recomponiéndose. Entonces, el cambio en las líneas, los montes, la coloración, temperatura, color, e incluso las uñas indican que el paciente está mejorando o su enfermedad está avanzando. Entonces ahí es donde entramos a hacer la observación a todo el campo de la mano. 11.
La mano nos revela si el organismo posee acta constitución y vitalidad para que pueda hacérsele reaccionar y prolongar su existencia por medio de un tratamiento racial. Así es. Entonces, la observación de la mano nos ayuda para poder decir, se puede trabajar el paciente, se puede tratar, lo podemos ayudar con un tratamiento idóneo, con unos medicamentos adecuados para que recupere su salud, ya que las señales están indicando de que sí puede haber una recuperación rápida. Aquí tenemos en el punto 12, asimismo la mano por la deficiencia de contextura o deterioro acusa la carencia de vitalidad orgánica o sabemos si están comprometidos el estómago e intestinos, hígado, riñones, pulso, grado de relajamiento, patentizándonos que aquel organismo está condenado a irremisiblemente a sucumbir. Sin mejoría apreciable, el observar la palma de la mano para el diagnóstico constituye un arte que se adquiere con la práctica. Entonces, la mano nos dice si actuamos o no. Y estudiar esto, pues implica de mucho tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Tengamos en cuenta que muchas personas cogen un libro de quiromancia y ya empiezan a decir cosas y a hablar cosas y a tomar como un juego eso y después descargan ese libro y hasta ahí llegó la emoción por los estudios de la quirología. Esto no se puede tomar de que ya y lo que dice ahí ya eso así es. Se debe estudiar, necesitamos profundizar, necesitamos crecer, trazar mapas, estudiar muchas manos, uñas, conocer, estudiar muchos tratados, investigar y siempre escogiendo lo más serio de cada tratado que se encuentra en el camino de la quirología para poder convertirse uno con el pasar de los años en un buen quirólogo. De lo contrario no avanzamos en esto y lo que pasa con muchos individuos que se convierten en unos simples charlatanes que hacen quedar mal esta ciencia tan antigua porque no son serios y porque toman esto como un juego y la gente eso es lo que ve en la quirología, como algo fantasioso, como algo gitanesco, como algo que carece de seriedad. Y esto es una ciencia, esto es algo serio, algo profundo. Entonces los invito a ustedes para que analicen, para que lo profundicen y lo conozcan de una forma muy amplia. Ahora tenemos aquí lo siguiente. Las enfermedades y las sustancias químicas dejan marcas en nuestras manos. Nuestro cuerpo está sembrado de glándulas sudoríparas que contienen la sustancia acuosa que conocemos con el nombre de sudor y que son una gran y que son un gran conductor de fuerzas nerviosas. Y como quiera que fuera para nosotros un grave riesgo el que pudiéramos descargarnos en un momento cualquiera de esta fuerza se encuentran las glándulas aisladas por las sustancias grasosas de las glándulas sebáceas. Entonces, nosotros tenemos las glándulas sebáceas, que son las productoras y que se relacionan mucho con la parte de la grasa, como glándulas, y tenemos las glándulas sudoríparas, que son las que generan el sudor. Lo que les decía hace un rato, que la sudoración en las manos, la excitación en un momento dado hace que nuestras manos suden, pero es indicando el campo nervioso y energético que está fluyendo en las manos del individuo. En otras palabras, como él mismo lo estaba diciendo ahí en esta parte del libro, se puede descargar la persona porque esa sudoración constante en las manos se está perdiendo mucha energía, pero a su vez nos está indicando que es un campo electromagnético energético nervioso directamente ubicado en la palma de las manos. Ahora tenemos lo siguiente, dice, las glándulas sudoríparas que están diseminadas por todo el cuerpo se encuentran precisamente en mayor abundancia en la palma de la mano, mientras que sucede lo contrario con las sebáceas, que se encuentran apenas o no se encuentran en dicha región. Es pues este lugar de nuestro cuerpo en donde en mayor grado fluyen las corrientes nerviosas y magnéticas, tanto las que entran en el organismo como las que de él salen.
Las glándulas son centros de acumulación que no solamente sirven para segregar líquidos, sino para acumular las fuerzas nerviomagnéticas. Si por ejemplo el hígado deja de trabajar normalmente, la corriente nerviosa magnética correspondiente a esta importante glándula se perturba y deja en el lugar correspondiente de la mano una señal. Del mismo modo sucede si se perturba el funcionalismo del corazón, de los pulmones, del cerebro o de cualquier otra parte del cuerpo. Según el doctor Arnoldo Krumheller, pues todas esas corrientes electromagnéticas, nerviosas y a su vez etéreas que están en nuestras manos, ¿sí? Y que las proyectamos a través de los diferentes vórtices energéticos que se ubican en lo que conocemos como las huellas dactilares, en el centro de la mano, en los montes, y cada una de esas líneas mayores que nosotros estudiamos en quirología son un campo por donde se desliza toda la corriente etérea, electromagnética, nerviosa, sanguínea, y cuando hay una deficiencia de algún órgano de nuestro cuerpo, está enfermo, entonces va y deja ahí una huella correspondiente allá, en esa línea, en esa parte que se vincula o que tiene una relación directa con la glándula, con el órgano enfermo. Entonces, para la muestra un botón, como dicen por ahí, observen que las manos están entretejidas de una cantidad de filamentos nerviosos, y una persona sensitiva, nerviosa, una persona que con facilidad se altera, pues deja ver en sus manos un grado de sudoración muy fuerte. Y ese nivel de sudoración se indica que está moviéndose su sistema nervioso y que sus glándulas sudoríparas están segregando líquido por cantidad. Entonces por eso hay muchas personas que le sudan las manos a chorro, ¿sí? Entonces esa persona pues debe mejorar su sistema nervioso, relajarse, trabajar ese estrés, ¿sí? Su parte emocional. Analicemos un poco ahora lo de la parte anatómica de la mano. La parte anatómica de la mano, pues la tenemos que ver que tenemos la falange, falangina y falangeta, o falangeta, falangina y falange. Tenemos tensores que nos permiten el movimiento de los dedos. Tenemos la zona del trapecio, tenemos lo que es el tensor, ¿sí? Tenemos la zona del radio, el cúbito, los tensores cortos del carpo. Tenemos directamente los tensores largos del pulgar, que permiten el movimiento del pulgar como de los diferentes dedos. Las zonas directamente del tensor del dedo pequeño, del dedo grande, ¿sí? Y todo esto en composición directamente con las uñas, falanges, tendones, músculos, pues son pues como el paquete que forman directamente la parte anatómica. Los músculos que se conocen como los tensores, y que a su vez pues si uno al girar esta mano, esta imagen, pues nos encontraríamos directamente con los montes, pero esos montes son músculos, ¿sí? Y dentro de su interior pues tenemos tejidos y hay tendones y tenemos nervios y bueno, y una cantidad de pequeños tejidos que van a entrar a conformar nuestras manos, la piel misma. Ahora, veamos también dentro del campo de la anatomía que se desarrolla ampliamente lo que es la estructura ósea. Entonces podemos ver el radio, ¿sí? El hueso del radio, porque también está la vena y está lo que es el nervio, ¿no? Pero aquí tenemos el hueso, el cúbito y el radio. Tenemos la zona del carpo, que son varias estructuras óseas que se vinculan o que están amarradas entre ellas, y de ahí entran a partir lo que es el metacarpo, que es la parte anterior de nuestros dedos, ¿sí? La anterior, y posteriormente están las falanges. Entonces es lo que nosotros llamamos como falange, falangina y falangeta.
¿sí? Aquí esta aparece como falange distal, la parte superior, la falange intermedia y la falange proximal, que es la base de las tres falanges. Bueno, entonces esto más o menos a nivel anatómico, dentro de lo que son el sistema óseo de nuestras manos, y la anterior que correspondía a la zona de tejidos, ¿no? Y músculos y todo lo que es la parte como nerviosa. Ahora analicemos un poco sobre las líneas. Dice lo siguiente: las líneas nuevas en la mano izquierda revelan nuestras relaciones psicológicas y emocionales. Entonces, cuando van apareciendo líneas nuevas en la mano izquierda, entonces nos van informando, nos van revelando sobre los aspectos psicológicos y los aspectos emocionales del individuo. En la mano, dice aquí, en la mano izquierda se encuentran toda una cantidad de valores, capacidades que traemos y aspectos muy ocultos de nuestra psicología. Por eso cuando se le hace el estudio a las manos, siempre por lo regular primero se analiza la mano izquierda, porque la mano izquierda nos informa de los aspectos como heredados y a su vez como la herencia y los valores que se traen de la vida anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mano izquierda indica una cantidad de valores positivos o malos, por decirlo de esa manera, que traemos. Valores dentro del campo material, dentro del campo espiritual, la salud, vienen reflejados en la mano izquierda. Y esos valores tienen que entrar a ser ejecutados directamente con la mano diestra en la actual existencia que el individuo tiene. Por eso es importante el estudio de la mano izquierda dentro del campo de la quirología. La mano izquierda y la derecha. La mano izquierda está más ligada a la intuición, la memoria, la música, la imaginación y la necesidad creativa. ¿Sí? Entonces, cuando uno le hace un estudio a la mano izquierda, aparte de que se trae una herencia y que trae valores de la vida pasada, entonces el individuo en su mano izquierda trae valores en la actualidad, en su actual existencia, y esos valores que trae pueden estar muy relacionados dentro del campo de la memoria, la música, la imaginación, la intuición, la capacidad creativa, y por ende pues esas capacidades están ligadas directamente al hemisferio cerebral derecho. O sea que si yo uso mi mano izquierda, entonces se pone en actividad mi hemisferio derecho. Esto se conoce como la ambidextria, explicada por el doctor Arnold Krumheller, cuando él dice que los ambidestros que desarrollan los dos hemisferios, cuando una persona es zurda, desarrolla el hemisferio derecho, pero cuando la persona solo ejecuta su mano diestra, entonces desarrolla el hemisferio izquierdo. Entonces por eso los seres humanos hoy por hoy no tenemos capacidades de intuición, no tenemos capacidades de imaginación, de creatividad, de todo lo que está diciendo aquí, capacidades de imaginación creadora para la música, para el arte, porque nosotros no utilizamos la mano izquierda, el hemisferio derecho de nosotros está quieto, porque solamente está en actividad más el hemisferio izquierdo porque somos de mano diestra, usamos mucho la derecha. La derecha está más ligada al lenguaje. Presten atención, queridos público que está viendo este video. La mano derecha está más ligada al lenguaje, la razón, la ciencia, los negocios, el cálculo y lo racional. Por eso el estudio, la ejecución de la mano derecha pues nos lleva siempre al negocio, al trabajo, al cálculo, nos lleva directamente al lenguaje, al uso de la palabra, a los proyectos materiales, al trabajo, pero muy poco dentro del campo de las capacidades artísticas y las capacidades interiores e intuición, porque el hemisferio izquierdo no desarrolla esas capacidades. Lo que desarrolla esas otras capacidades es el hemisferio derecho. Y para eso tendríamos que utilizar la mano izquierda. Bueno, aquí tenemos una imagen de Oriente, donde nos ubican directamente las 4 clases de manos más estudiadas. Antiguamente se hablaba hasta de 20 clases de manos, 10 clases de manos, 8 clases de manos. Hoy por hoy se habla de 4 clases de manos y prácticamente con una quinta, que es la mano mixta, la que tiene o reúne las características de cada una de las manos.
Entonces, aquí ustedes pueden ver en la imagen cómo aparecen justamente la forma de la mano cuadrada, la mano puntiaguda, la mano cónica, la mano espatulada, la forma de los diferentes montes, monte de la luna, monte de Venus, monte de la luna, la zona que corresponde directamente a Júpiter, a Saturno, al Sol, a Mercurio, el canto, los lineamientos, ¿sí? Y por ende, pues la característica que hay dentro de la influencia planetaria. Entonces aquí tenemos el símbolo de Venus, el de la Luna, el de Marte, aquí la zona de Plutón, Marte superior, tenemos aquí Mercurio, Sol, Saturno, Júpiter, y lo que corresponde directamente a las falanges, ¿sí? Dentro de la estructura de los dedos, entonces encontramos los signos zodiacales, ¿sí? Las casas zodiacales. Entonces aparece directamente a Tauro, Sagitario, Escorpión, Leo, etcétera, etcétera, que está directamente vinculado a lo que son las falanges. Entonces, aquí hay un campo de estudio dentro de lo que es la quirología y dentro de lo que es el estudio de la quiromancia. Analicemos un poco ahora lo siguiente. Dice, los astros están en las manos. Todo está en conocer las marcas astrales. Si, sin el conocimiento de dichos signos planetarios, no seréis nunca un buen quirólogo. Solo una vez estudiadas y perfectamente poseídos de dichas marcas, en su significado intrínseco, será cuando debemos leerlas en la palma de la mano, en la forma exterior de la mano y finalmente en las líneas que la surcan. Entonces, si nosotros no nos aprendemos a relacionar con los signos astrológicos, astrales, que están directamente en la palma de nuestras manos, pues nunca seremos unos grandes quirólogos. Será más que imposible llegar a hacerlo, porque si no aceptamos que la influencia astral llega a través de la punta de nuestros dedos y se depositan en las falanges, en los montes y en las líneas, pues nunca llegaremos a ser verdaderos quirólogos, porque así es que se describen las influencias de los astros en la palma de nuestras manos. Ahora analicemos lo siguiente. Es importante aprender a ubicar, como les mostraba la imagen oriental hace un momento. Tenemos el monte de Venus, pero vamos a arrancar primero con el 1. Monte de Mercurio, monte del Sol o de Apolo, el monte de Saturno, el monte de Júpiter, el monte de Marte superior, el monte de la Luna, el monte que corresponde directamente a la Luna, porque aquí era Venus y aquí la Luna. Aquí tenemos a Urano, aquí tenemos a Plutón, y por esta zona quedaría lo que es Neptuno, en esta parte. Miremos un poco sobre lo que es la quirología, esta parte, esta mano, con esta cantidad de lineamientos o colores. Entonces, cuando ya aprendemos a diferenciar montes y líneas, entonces observar esto se nos hace muy fácil. De cómo la relación del dedo pequeño o el meñique que le llaman, el dedo de Mercurio, está relacionada con los órganos creadores o sexuales, el dedo anular con el corazón y los riñones, de cómo el dedo medio, que tiene una íntima relación con la estructura ósea, columna y sistema de los huesos, se vincula con el intestino y el estómago, y el índice directamente vinculado con la zona del vaso y pulmones, en la mano que corresponde a nosotros a nivel de la parte izquierda, ¿no? Pero si estudiamos a nivel derecho, pues el índice tendría una relación con el hígado. Y el poderoso, el pulgar, entonces directamente con la zona cerebral y columna. Ahora, cada línea está trazada por un color, ¿sí? Entonces tenemos aquí la línea de la intuición, la línea del estómago, la línea de las artes, la línea del destino de la suerte, el cinturón de Venus, el anillo de Salomón, la línea de Júpiter, la línea de la cabeza, la línea del corazón, la línea de la vida, la línea de Marte o doble vida que le llaman, la línea de influencias familiares, la línea de los viajes, la línea o la cruz de San Andrés, tenemos aquí la línea de Neptuno, tendríamos aquí horquillas, la línea de los hijos,
la de las uniones conyugales. Tendríamos aquí la línea que se vincula directamente como líneas médicas. Bueno, y los iconos o signos correspondientes a los astros, que esto es lo que pues explicamos nosotros de una forma más amplia en los cursos, ¿sí? En los cursos de quirología. Entonces analicen así más o menos en una mano real cómo poder aprender a conocer las líneas. Aquí tenemos la línea de la salud, ¿sí la ven? Tenemos la línea del corazón, tenemos la línea de la cabeza, tenemos la línea de la vida, tenemos la línea de Marte, tenemos la línea de Júpiter, tenemos el cinturón de Venus, que está acá, cinturón de Venus, tenemos la línea del Sol. Bueno, esto pues se lo irán aprendiendo con la práctica, ¿no? Es importante dentro del estudio de la quirología, quirosofía e incluso quiromancia, aprender a conocer las líneas. Porque tenemos líneas paralelas que se van a encontrar en las manos, que son líneas como verticales. Tenemos líneas que se llaman onduladas, se van a encontrar líneas onduladas en las manos. Dependiendo del sitio donde estén, tiene un significado. Tenemos las líneas en forma de palma, ¿sí? Parecen como una palma. Tenemos las líneas en forma de rama, que es un desorden de ramas para todo lado, por lo regular una línea de la vida o de la cabeza o de la salud sí que traerá situaciones a nivel orgánicas. O si es al comienzo de la línea de la vida, pues una línea que indica muchas situaciones calamidosas, dificultades al comienzo de la vida, en la niñez, en parte de la juventud. Las líneas que comienzan en rama, las líneas que son rotas, ¿sí? O sea que están cortadas, pero en medio de la cortadura hay un cuadro, y eso pues da una protección, ¿sí? Al espacio que hay de la línea, porque podría ser un proceso grave, ¿no? Una enfermedad o un accidente. Entonces lo que hace el cuadrado es que une las energías y protege durante ese periodo de tiempo. Si vemos aquí las líneas interrumpidas, que esto sí que lo hay, se encuentra en la línea de la vida, en la línea del corazón, se encuentra en la línea del estómago. Tenemos las formas de cadena, que son también siempre alteraciones, dificultades, estorbos que aparecen en el camino, problemas de salud, dependiendo en la línea donde se encuentre y que esté en forma de cadena. Tenemos las formas de islas, que siempre las islas son dificultades, periodos de enfermedad, periodos de salud muy difíciles, ¿sí? Que afectan al individuo, que afectan a la persona. Tenemos las bifurcadas, cuando una línea va subiendo y se bifurca en dos partes, o sea, es como un tipo de enramado que se abre. Siempre una señala a un punto y la otra está señalando a otro lugar. Son dos energías separadas. Tenemos los enrejados, también no son favorables en ninguna parte de la mano, pero bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Donde se encuentra. Y tenemos la línea con puntos, que los puntos muchas veces son azules, oscuros o rojos. Tenemos las líneas con cruces, siempre las cruces no son favorables, excepción de cierto monte, pero no son favorables. Las líneas con puntos, ¿sí? Tenemos nosotros lo que son los anillos o los círculos, que por lo regular lo he encontrado en ciertas partes, puede ser cerca de la línea de la cabeza o en la línea de la vida, y da la ceguera, que puede quedar ciega la persona. Tenemos las cruces, tenemos los triángulos favorables, casi los triángulos en todas las partes de la mano donde se encuentren son favorables, igual que los cuadrados, a excepción de los enrejados, las islas, las estrellas. Las estrellas no son favorables casi en ningún lugar, a excepción del monte de Apolo, en el monte incluso un poco del Mercurio, y bueno, de pronto en Venus un poco también se hace favorable, pero esto casi no es tan favorable en la estrella. Tenemos las líneas interrumpidas, puntos y manchas, ciertas manchas que aparecen en las manos están mostrando alguna situación de salud,
¿sí? Las manchas siempre indican sobre eso. Y tenemos las líneas ovaladas, las líneas en forma de K y las líneas espigas. Bueno, esto, vuelvo y le digo, es un curso corto, muy abuelo de pájaro, muy cortico, porque pues no se podría explicar o ampliar sobre esto en este pequeño video. Sin embargo, es una base para ustedes los interesados en la quirología. Y en cada una de estas imágenes que voy a presentar, solo hablaré sobre una porque, vuelvo y le digo, es difícil ampliar en un video tan corto algo que es tan profundo y que tiene bastante estudio. Si por ejemplo a una persona le aparece un triángulo, ¿sí?, ubicado directamente aquí en el triángulo aparece ubicado acá en el monte de Saturno, entonces ese triángulo indica que la persona tiene gustos o atracciones hacia la parte del ocultismo, tiene capacidades que lo llevan o lo hacen buscar el conocimiento, la sabiduría, la filosofía, la ciencia, muy dado para buscar sobre los estudios científicos. No es una persona que se contenta con facilidad con lo que sabe o lo que le han enseñado. Quiere verlo por sí mismo, conocerlo, ¿sí?, experimentarlo. Entonces es una persona estudiosa, es una persona que investiga. A excepción si fuera aquí en Júpiter, pues sería una persona que gustaría mucho de la política, de las ciencias políticas, que gustaría mucho de la diplomacia. Bueno, entonces no podemos seguir explicando triángulo por triángulo porque pues el tiempo no nos da, pero vuelvo y les digo, les dejo la inquietud a través de este pequeño curso. Las cruces. Qué interesante, qué importante, por ejemplo, una cruz que aparezca en Júpiter y una cruz que aparezca en Venus. Siempre indica matrimonio. Pero si la cruz aparece directamente en Apolo, en el Sol, es una cruz que indica mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha lucha constante para sobresalir, para triunfar, para sacar adelante el negocio, para sacar adelante su arte, su talento. O sea, siempre la cruz simboliza eso, sacrificio, hay dificultad. Después de tiempo, de lucha, de trabajo y de esfuerzo, la persona tendrá los logros, logrará el éxito, ¿sí?, triunfará, pero tiene que trabajar muy duro. De igual ocurre con las otras señales en los diferentes puntos. Las estrellas. Qué interesante ver una estrella en el monte que corresponde al Sol o Apolo. Cuando una persona tiene una estrella en este monte, tendrá éxito, brillará, ¿sí? El sol le alumbrará su camino. Por eso es el monte del sol. Y si hay una estrella, le brillará el sol. Entonces su vida se llenará tarde que temprano de éxito, de triunfos físicos e incluso espirituales. Sus negocios, su carrera, su profesión se verá rodeada de muchos